El Salmo 73, vamos a hablar hoy, hermanos, sobre el tema razón, consecuencia y solución de la crisis de fe. Razón, consecuencia y solución de la crisis de fe. Leamos la palabra de Dios, dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Vamos a dejar ahí la lectura, aunque vamos a hacer referencia a los demás versículos de este precioso salmo. Este salmo forma parte de un grupo de salmos, más o menos son, creo, 11 salmos, que fueron escritos por Asaf. Usted se preguntará, ¿quién era Asaf? Bueno, para saber quién era Asaf tenemos que leer algunos pasajes de las crónicas de los reyes, porque ahí en las crónicas de los reyes, especialmente en el capítulo 6 y versículo 16, lo vamos a dejar aquí de tarea, ahí la palabra narra, hermanos, la descendencia de los levitas. Y dentro de la descendencia de los levitas eran los hijos de Leví, que fueron consagrados por Dios al servicio del templo. De ellos dependían, por ejemplo, los sacerdotes, ¿verdad? El sumo sacerdote, el sacerdocio, los que ministraban en el templo, los que se encargaban en las puertas del templo en la época de Salomón, los que se encargaban de la música, los que se encargaban de la administración de las ofrendas, es decir, todo lo que tenía que ver con los oficios del templo. Y Asaf era uno de ellos, era parte de este grupo de levitas que estaban dedicados al servicio del Señor. Es más, Asaf era un maestro de la alabanza, era un maestro de música, era un líder que había preparado a muchos en el servicio del Señor. En otras palabras, Asaf es un ministro del templo, un ministro del altar, un hombre de Dios, un hombre que tenía la bendición de estar cerca del altar donde se ministraba, hermanos, o donde se manifestaba la presencia del Señor. Digo todo esto porque es importante el contraste, porque este hombre, siendo un líder, siendo un siervo, siendo un maestro, siendo un servidor cerca del altar, una persona que estaba allí para servir a Dios, hermanos, cayó en un momento de desánimo, en un momento que yo le llamo a esto crisis de fe. Y esto nos dice, hermanos, que muy cerca nosotros podemos estar del Señor, muy dedicados podemos estar nosotros al servicio, en la obra de Dios, en algún privilegio, en algún ministerio dentro de la iglesia. Pero eso no significa que vamos a hacer, decir que no vamos a tener momentos de prueba cuando llega el momento de aflicción, el momento de preocupación, un momento de tentación a nuestras vidas. Cada uno de nosotros no estamos libres de pasar momentos difíciles en la vida. Pero lo importante, hermanos, es tener la fe, y este es el punto que vamos a tratar hoy, tener la fe suficientemente fuerte y firme para no desmayar, para no desanimarnos en el momento, hermanos, que llegan los momentos de prueba. Porque la palabra, ¿sabe usted que la palabra crisis en el diccionario dice que es un punto de inflexión? Se toma prácticamente del área de la medicina. Un punto de inflexión en lo cual el paciente o se mejora o empeora. Si es un punto, hermanos, clave para ver si el enfermo va a mejorar su salud y se va a recuperar,
o el enfermo va a declinar y va a morir. Así que es un punto de inflexión. Y lo mismo sucede, hermanos, en la vida espiritual. Llegamos a puntos, a momentos de nuestra fe, en las cuales o desmayamos por el desánimo, o por el temor, o por la depresión, o tomamos una fortaleza en la fe en el punto de nuestra crisis. Y aquí, hermanos, en esta porción de la Escritura, vamos a ver las razones por qué llegamos a momentos de crisis de fe. Primero, una crisis de fe se define como dejar de creer en Dios por circunstancias adversas, lo cual nos conduce a sufrimientos, a derrotas o acciones que van en contra de Dios, en contra de la iglesia o en contra de nuestra misma fe. Esos puntos, hermanos, de crisis en la fe vienen generalmente por momentos de prueba, momentos difíciles que pasamos en la vida. Quiero mencionar, por lo menos para ilustrarles lo que quiero decir con las crisis de fe, algunos ejemplos. En el caso de la profecía de Habacuc, usted puede leerla ahí en el capítulo 1, versículos 12 al 17 de Habacuc. Habacuc, el profeta, entró en una crisis de fe porque no comprendía cómo era posible que Dios ocupara un pueblo pagano y malvado como lo era el pueblo asirio para traer castigo a la nación de Israel, siendo la nación de Israel el pueblo de Dios. Y él comienza a altercar con Dios porque no entendía en su momento por qué Dios tenía que usar a un pueblo tan malo como lo eran los asirios para castigar a su pueblo. Entró en una crisis de fe porque no entendía la razón por qué Dios iba a utilizar a este pueblo. Por otro lado, también tenemos el ejemplo, hermanos, del profeta Jeremías. Se dice que el profeta Jeremías nunca vio un convertido en sus 40 años de ministerio. Porque cuando él predicaba al pueblo de Israel, dice que el pueblo de Israel, la respuesta del pueblo era insultos, era amenazas contra Jeremías, e incluso llegaron al punto, el rey de la época llegó al punto de llevarlo a la cárcel. Fue maltratado por la predicación de la verdad de Dios. Dios estaba hablando a través de él, pero el resultado de su mensaje y de su predicación era, hermanos, el odio y el maltrato de la gente que escuchaba el mensaje de la palabra de Dios. De tal manera que un día, cuando él se encontraba precisamente sufriendo en una cisterna, que era un pozo de castigo que se utilizaba en aquella época, este hombre le pidió a Dios que mejor le quitara la vida. Ya no quería vivir. Había ya renunciado a ser un predicador. Había renunciado delante de Dios para ser su profeta. En el desánimo, en la crisis de fe que este hombre se enfrentó, hermanos, estaba pidiendo aún que Dios le quitara la vida. Por otro lado, hay un ejemplo en el Nuevo Testamento y lo encontramos en Lucas 24 y también el Evangelio de Juan en el capítulo 20 y parte del capítulo 21. Aquí los discípulos, hermanos, habían oído por 3 años y medio las promesas de Cristo, habían visto los milagros, habían visto obras maravillosas de parte del Señor, pero en el momento de la muerte de Cristo y su sepultura, el día domingo, estamos hablando ya del tercer día que se había llevado a cabo la ejecución y sepultura de Cristo. Los discípulos estaban en el aposento y dice la palabra que habían cerrado la puerta, estaban encerrados en el aposento, dice el capítulo 20 de Juan, por temor. O sea, el miedo se había apoderado de ellos, porque no habían creído a la palabra. Eso es lo que Jesucristo ahí les reclama, que ellos no habían creído la palabra que les había dicho, que iba a morir y al tercer día resucitar, pero ellos habían caído, hermanos, en un estado depresivo, en un estado de miedo, de temor, precisamente porque no habían creído a la palabra.
y entraron en esa crisis de fe. Estaban frustrados, al grado que en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, Pedro dice, mejor me voy a ir a pescar, dijo. Y contaminó a los otros porque otros de ellos dijeron, vamos nosotros también a pescar con Pedro. En otras palabras, su frustración era tan grande que parecería que ellos estaban al menos pensando como una alternativa volver, hermanos, a los trabajos o a las ocupaciones que antes ellos tenían. Eso es crisis de fe. Ese es precisamente las ilustraciones de lo que es una crisis de fe. Ahora, aquí en el Salmo encontramos, hermanos, algunas razones del por qué los cristianos, los creyentes, los discípulos, los seguidores de Cristo, podemos llegar a tener esos puntos de crisis de fe. Primero, en el versículo que hemos leído, en versículo 1, primero es porque dejamos de creer en la bondad de Dios. Fíjese cómo comienza el Salmo. Aunque el Salmo manifiesta en su mayor parte un estado de desánimo. Sin embargo, el primer versículo dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel y para con los de limpio corazón. Quiere decir que la primera razón que encontramos aquí del por qué, hermanos, vienen las crisis de fe a la vida del creyente es porque dejamos de creer esa poderosa verdad que Dios es bueno, que su misericordia es grande sobre nuestra vida, que Dios es fiel, que Él no puede negarse a sí mismo, que Dios es un Dios que permanece fiel, pero cuando dejamos de creerlo, pues obviamente vamos a entrar en un proceso de crisis. Lo segundo, hermanos, es por envidiar la frágil prosperidad de los que no viven para Dios, por no usar la palabra que usa aquí la Biblia. Compararse y sentirse o envidiar la prosperidad. Dice el versículo 2, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. ¿Cómo es que un cristiano puede tener envidia de un arrogante, hermano? Tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. O sea, la prosperidad económica. Todo lo tienen. Tienen un buen trabajo, tienen buena ganancia, tienen tantas cosas materiales los impíos. Y yo que soy hijo de Dios, estoy en la calle y no tengo nada. Dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. O sea que si nos comparamos a veces los cristianos con un arrogante, dice, bueno, ellos tienen salud y los cristianos se enferman y mueren y los impíos no se mueren, están fuertes. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Es decir, parecería que todo les va bien, que no hay ningún problema. Los cristianos somos perseguidos, los cristianos somos aborrecidos, los cristianos somos menospreciados, somos muchas veces marginados dentro de los lugares de trabajo o dentro de las comunidades, mientras que el impío no tiene ningún problema. Todo le va bien, dice la gente. Por tanto, la soberbia los coronará, se cubren de vestido de violencia, los ojos les saltan de gordura. O sea, porque muchas veces lo gordito lo tomamos como señal de salud, ¿verdad? Pero no siempre es así. Dice, los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. ¿Qué le parece, hermano? Ahí en pocos versículos la palabra de Dios describe cuáles son las aspiraciones, cuáles son los deleites, cuál es la fotografía de la persona que cree ser próspera, que cree tenerlo todo, que cree que su vida es un éxito. Y este hombre llamado Asaf, el escritor de este salmo, se está comparando, hermanos, con la arrogancia de aquellos que viven sin Dios y que han hecho de las cosas materiales su propia
bendición o su propio éxito, cuando en realidad no lo es. Por otro lado, el salmista creía que las blasfemias de los hombres que no tienen temor de Dios nunca van a tener consecuencia. Eso no es cierto, por supuesto, pero muchas veces en el desánimo llegamos a creer de que las personas que hacen lo malo al final van a salir victoriosos delante de Dios, pero no es así. En el versículo 8 dice: se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, mire lo que dicen. ¿Cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? La gente del mundo cree que lo que hace, hermanos, no tiene ninguna repercusión en el cielo, porque dicen: a la verdad no existe Dios, y si existiera Dios, Dios está tan lejos y está ocupado en las cosas más relevantes que suceden a nivel del mundo, que no se va a fijar en lo que yo creo, pienso o digo. Pero eso no es cierto. Y en el versículo 12, el salmista también cree que al que vive sin Dios no le pasará nada malo. Dice: he aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. La Biblia dice que la vida del hombre no consiste en los bienes materiales que posee. O sea, un hombre, por tener éxito en los negocios, en el dinero o en las riquezas del mundo, no significa delante de Dios que realmente sea una persona exitosa, porque el éxito no consiste en los bienes que se posee. Pero el desánimo de Asaf era tan profundo, hermanos, que creía obviamente que los hombres que viven sin Dios, todo les va bien, prosperan, no sufren, Dios no les va a tomar en cuenta sus blasfemias, y que son personas exitosas. Pero en realidad no lo eran. Y vamos a ver ya en otra parte del Salmo cuál es realmente la película que Dios presenta de los hombres que viven sin Dios. Por otro lado, el desánimo o las crisis de fe vienen por creer que es en vano vivir para Dios y esforzarnos en agradar a Dios, y si es posible sufrir por la causa de Cristo y el servicio a Cristo. Por eso que en el versículo 13 dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Y vea el versículo 17, dice: hasta que entrando en el santuario. Y ahí vamos a ver otra parte más adelante. Pero ve, hermanos, cómo muchas veces el cristiano, cuando se compara con el éxito del mundo, dice: bueno, ¿estaré yo en lo correcto? ¿Valdrá la pena esforzarnos por agradar a Dios? ¿Valdrá la pena orar? ¿Valdrá la pena leer la Biblia? ¿Valdrá la pena gastar tanto tiempo de ir a la iglesia? ¿Valdrá la pena invertir mi tiempo, mi dinero, mi propia vida en las cosas de Dios, en las cosas del Señor? ¿Será esto realmente lo correcto que yo debo estar haciendo en mi vida? Hermanos, cuando un cristiano, cuando un creyente cree que en vano está viviendo para Dios y esforzándose para agradar al Señor, es una señal de una crisis de fe. Entonces vemos por lo menos 3 razones aquí. Primero, dejar de creer en la bondad de Dios, en su carácter fiel. Segundo, por poner nuestra mirada y compararnos envidiosamente con la fragilidad de la prosperidad de los impíos. Y en tercer lugar, porque creer que en vano es vivir para Dios y esforzarnos en agradar al Señor. Cuando cualquiera de estas cosas o las 3
hermano, atacan el corazón de un cristiano, obviamente el resultado de ello será una crisis de fe. Ahora, en segundo lugar, veamos cuáles son las consecuencias de una crisis de fe. Y le voy a mencionar aquí rápidamente porque no me voy a detener acá. Primero, el dolor del alma que implica el desánimo y sentirse frustrado. Así como hay dolores del cuerpo, hermanos, hay dolores del alma. Una persona que se ve frustrada, una persona desanimada, realmente sufre un dolor del alma. Segundo, el tiempo perdido y el esfuerzo consumido en el periodo del desánimo. Cuando hay una persona que se desanima, definitivamente, hermanos, pierde tiempo y pierde esfuerzo. ¿Cuánto tiempo se puede perder en un desánimo? Puede ser un día, dos, algunos pierden años. Años de frustración, años de desánimo, años de encierro en sí mismo, en su casa, en su habitación. Por otro lado, el pecado, la consecuencia del pecado de dudar o de incredulidad o de murmuración o de ira contra Dios. Porque las crisis de fe nos pueden llevar precisamente a dudar, a la incredulidad, a murmurar, a irarnos, a pelearnos con Dios o incluso a abandonar la fe. Y esto que es pecado, tarde o temprano va a traer su consecuencia a nuestra vida. Porque la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Por otro lado, el peligro de quedarse anclado en la amargura. Hermanos, qué triste cuando una persona se queda anclada en la amargura por algo que sucedió y que no pudo entenderlo y no pudo procesarlo en su espíritu en relación al propósito de Dios de esa circunstancia. La Biblia da un ejemplo triste, pero es ejemplo bíblico. El caso de Esaú. ¿Recuerdan de Esaú? Miren lo que dice la Biblia acerca de Esaú. Siendo un hombre que nació con la bendición de la primogenitura, una bendición que Dios otorgaba al primer hijo de la familia. Sin embargo, hermanos, por el rechazo y por la frustración de este hombre, vean lo que dice la Escritura, capítulo 12 de la carta a los Hebreos y versículo 15. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, aquí la gracia de Dios quiere decir la bendición de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. La otra consecuencia es la muerte prematura. Ya les mencionaba que el caso de Jeremías también fue el mismo caso del profeta Elías. ¿Cuántos recuerdan a estos dos grandes profetas, Jeremías y Elías? Pero ellos en su frustración le pedían a Dios: Señor, quítame la vida. Eso se llama muerte prematura o morirse antes del tiempo del cumplimiento del propósito de Dios en la vida. Cuando usted le dice al Señor: Señor, yo me quisiera morir mejor, ¿sabe lo que está haciendo? Usted le está diciendo a Dios: Señor, me quiero morir y no importa si tu propósito se cumple en mi vida o no. No me interesa, lo que quiero es morirme. Lo que quiero es librarme de esta situación, de esta circunstancia que estoy viviendo en la actualidad. Muerte prematura. Y lo otro, hermanos, es el dolor de no haber confiado en la fidelidad y en el amor perfecto de Dios. Eso le pasó a Asaf, porque cuando él entendió por una revelación de Dios, hermano, entendió realmente lo que estaba haciendo, su frustración, hermano, las causas de su frustración. Este hombre le dolió en su corazón haberlo pensado y haber gastado tanto tiempo, no sabemos cuánto tiempo Asaf estuvo patinando en este lodo de su propio desánimo, pero luego él se
reconoció el dolor, ya lo vamos a leer ahí, de su frustración. Tercer lugar, ¿cómo salir de una crisis de fe? Primero, la importancia, hermanos, de la revelación que trae la palabra de Dios en su presencia. En el versículo 17 dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. O sea, quiere decir que el problema medular del por qué este hombre tuvo una crisis de fe fue porque él se desanimó al compararse con la prosperidad del impío. Pero ahora dice, al fin comprendí, es decir, vino una revelación de la palabra de Dios. ¿Sabe, hermanos, que muchas veces nosotros leemos la palabra de Dios, pero no hay ninguna revelación de ella a nuestra vida? Pero cuando usted lee la palabra y el Espíritu de Dios le habla, a eso le llamamos revelación, cuando el Espíritu de Dios nos habla por la palabra, y nos revela verdades, nos da, hermano, entendimiento, nos da luz en la palabra para entender más allá de la letra y la aplicación de un principio de Dios a nuestra vida. Eso se llama la revelación de la palabra. Entonces llegamos a comprender las cosas como Dios las ve y no como yo las veo. Qué importante entonces para vencer, hermano, o protegernos de las crisis de fe, qué importante es que nosotros vayamos frecuentemente a la presencia de Dios y vayamos a su palabra. Porque eso es lo que nos dice acá, hasta que entrando en el santuario de Dios, hasta que fui a la presencia de Dios, hasta que escuché la voz de Dios, hasta que la revelación del Espíritu en la palabra vino a mi corazón para entender lo que no entendía. Eso es importante, hermano. Hay tres palabras o tres frases importantes en este sentido, en este punto. En el versículo 17, entrando en el santuario, la segunda palabra importante es comprendí. Y en el versículo 22, no entendía. O sea que cuando no entendemos, por ejemplo, casi nunca entendemos por qué llegan las pruebas a nuestra vida. Y casi nunca entendemos por qué las pruebas muchas veces llegan en combo. No llega una, sino que llega dos o más. Como que se unieran ciertas circunstancias que nos hacen ver con mayor dificultad el poder salir de esa situación. Hermanos, nunca vamos a comprender de momento las razones del por qué. Y Dios no quiere que le preguntemos, Señor, ¿por qué? Sino Dios lo que quiere que nosotros le digamos, Señor, ¿para qué? o Señor, haz tu voluntad en mí, aunque yo no lo entienda, aunque no lo comprenda. Pero el Espíritu Santo, hermanos, por medio de la palabra nos puede llevar a la comprensión de aquellas cosas que no entendemos en la letra, para que nosotros podamos ver lo que Dios está haciendo en lo secreto, en lo invisible, o, hermanos, en nuestra vida cotidiana, y que no lo podemos comprender de momento. Así que, hermanos, tenemos que entrar a la presencia de Dios. Lo felicito por estar aquí. Cuando usted se levanta y usted ora, cuando usted le dice, Señor, voy a leer un pasaje de la Escritura, háblame, Señor, revélame, dime algo, dime lo que necesito, Señor, oír de ti, o lo que tú quieres hablar a mi corazón. Esa es la manera como deberíamos de estar leyendo la Biblia, hermano. Yo muchas veces no estoy tan de acuerdo con las lecturas mecánicas de la Biblia. La lectura de la Biblia en un año, dice. Bueno, está bien, si alguien puede leer la Biblia en un año, está bien, pero, hermano, eso es leer de manera mecánica. Es mejor leer la Biblia, tal vez no la vamos a leer en un año toda, pero cuando usted dice, Señor, voy a leer la porción de la palabra de este día,
quiero alimentarme de ella. Háblame, bendíceme, revélame, descubre mi corazón en ella. Señor, dame una luz, dame una revelación de tu palabra a mi corazón. Porque ahí, hermanos, está prácticamente uno de los beneficios más grandes para que usted y yo seamos guardados, ya sea que para no caer o salir de los momentos de crisis de nuestra fe. En segundo lugar, comprender que Dios siempre ha estado conmigo. Por eso es que es importante lo que mencioné al inicio con relación a quién era Asaf. Asaf era un ministro, Asaf era un hombre de Dios, un hombre del altar, era un siervo de Dios, un maestro de los músicos, un director de la orquesta, hermanos, dentro del templo, de los oficios sagrados del templo del Señor, pero por algún momento en su crisis de fe creyó que Dios no estaba con él. Pero vea lo que dice el versículo 23. Dice, con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. ¿Cuántos saben que Dios lo tiene tomado de la mano derecha? ¿Cuántos saben de que Dios, desde el momento en que usted le dio su corazón, desde el momento en que usted abrió su corazón a Cristo, desde el momento en que usted invitó a Jesús a su corazón, Él siempre ha estado allí, el Espíritu de Dios siempre ha estado contigo? El Espíritu de Dios no te ha abandonado. A veces hemos pasado por momentos difíciles, pero eso no quiere decir de que Dios nos ha abandonado. Entonces Dios le está diciendo a este siervo, nunca te he dejado. Probablemente tú has creído que te he dejado, te he abandonado o te he soltado de mi mano, pero quiero decirte que siempre te he tenido de la mano derecha, gloria al Señor. Y Dios, hermano, le habla a usted también, si usted ha pasado algún momento difícil en estos días y ha creído que Dios ha estado lejos de usted o ha creído que Dios lo ha soltado, pues en el nombre de Jesús, hermanos, le digo, Dios siempre está con usted. Dijo alguien, es más fácil que uno renuncie a Dios que Dios renuncie a uno, a sus hijos. Tercero, comprender que luego que mi vida termine acá, vamos a ser recibidos en gloria en el cielo. Para el impío, hermano, el hombre sin Dios, el hombre que no tome en cuenta a Dios, la muerte lo va a llevar al infierno. Pero para el Hijo de Dios, que se esfuerza para agradar a Dios y se somete a lo que Dios quiere de su vida, y eso implica renuncia a muchas cosas de la vida que otros viven, hermanos, pero el final, dice la Biblia, palabras en el Evangelio, el mejor vino es el del después, del final. Vea lo que dice el versículo 24. Me ha guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. El hombre inconverso vive la vida loca aquí en la tierra, mas cuando muera no tendrá nada. Pero el Hijo de Dios, que vive para la gloria de Dios, que se somete en obediencia, hermanos, a la guianza del Espíritu, y que por ello tiene que sufrir y por eso tiene que, pasar pruebas, dificultades, lo que sea, hermanos, pero la gran diferencia es que cuando un hijo de Dios muere, va a ser recibido en gloria en el cielo. O sea que la gloria del cristiano no está en la tierra. Hermano, renuncie al evangelio que usted oye, que le predican, que la gloria del cristiano está en la tierra. La gloria del cristiano no está en la tierra. La gloria del cristiano está en el cielo. Hermanos, la bendición del cristiano está reservada en el cielo por Cristo Jesús. La otra cosa que tenemos que comprender, hermanos, es que Dios es lo más sublime y grande que usted y yo poseemos aquí en la tierra. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo
en la tierra. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y si yo te tengo a ti, Señor, en mi vida, si tú eres mi Dios, si tú eres mi pastor, si tú eres mi fortaleza, si tú eres el guiador de mi vida, si tú eres, Señor, mi escudo, si tú eres la fortaleza de mi vida, si tú eres el proveedor de todo lo que yo necesito, espiritual, material, físicamente, nada entonces tengo en la tierra si tenemos a Dios. Entonces, claro, cuando uno comprende estas poderosas verdades, amado hermano, no habrá crisis de fe. Hay crisis de fe para aquel que desconfía en Dios, pero no hay crisis de fe para aquel que tiene comprensión por el Espíritu y por la palabra de quién es Dios y lo que Dios representa para su vida y para la mía. Y la otra cosa que debemos de comprender es que Dios es la fuente de toda fortaleza y todo lo que usted y yo necesitamos. Habrá un padre aquí, los que somos papás, que seamos indiferentes o que ignoremos lo que nuestros hijos necesitan. ¿Habrá aquí algún padre que no tiene el cuidado de observar, de ver y de entender la necesidad que tiene su hijo, su hija? Creo que no, todos los padres fuimos dotados por Dios para tener ese discernimiento, esa atención y ese cuidado a las necesidades de nuestros hijos. Hermano, si eso es así en el plano terrenal, claro, tiene sus imperfecciones, por cierto. Pero hermano, ¿cómo no será con el Padre Celestial? Mire, una de las cosas maravillosas de la revelación de Cristo al hombre, especialmente al discípulo, es mostrar a Dios como un Padre. Una de las enseñanzas más ricas, más profundas de Cristo, hermano, fue precisamente mostrar, testificar, revelar la relación que Él tenía con el Padre y enseñarnos que Dios también, al igual que con Jesús, Dios se ha convertido en nuestro Padre y el Padre sabe lo que usted y yo necesitamos. Dice la Biblia que antes de decirlo o de pedirlo ya Dios lo sabe, pero Dios quiere que se lo digamos, pero ya lo sabe. Es como el papá dice, yo sé que mi hijo me ama, pero me gusta que me lo diga. Así nos pasa a los padres. O usted en su relación matrimonial, usted nunca le va a decir a su esposa, verdaderamente me amas. Usted sabe que le ama, pero es hermoso que la esposa le diga, te amo. O que el esposo le diga a su esposa, te amo. Ya lo sabemos de alguna manera, pero nos gusta que nos lo digan. Así es Dios también, hermano. Dios sabe que usted y yo lo amamos. Dios sabe que su necesidad y la mía, Él las conoce, pero Él quiere que le pidamos, que nos acerquemos. El pedirle a Dios es una manera, hermanos, de cómo Dios, el Espíritu Santo, nos motiva a crecer en esa relación de padre e hijo. Y esa dependencia que usted y yo debemos de tener de Dios. Dice, versículo 26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios. ¿Cuántos días? Para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Gloria a Dios. Si usted y yo queremos estar bien, acerquémonos a Dios. Si usted y yo queremos estar bien, hermano, con una fe firme, con una fe establecida en el corazón, con una fe, hermanos, que no nos va a permitir caer en crisis de nuestra fe, porque la fe va a estar firme, fuerte. Entonces acerquémonos a Dios, pongamos a Dios, como dice el final de este salmo, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Ponga a Dios como su esperanza.
Quiero finalizar con recordando parte de esta historia que encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21. Como dije, los primeros versículos del capítulo muestran el desánimo que tenía Pedro y otros discípulos, porque dice que Jesús ya hacía 3 días que había muerto. En otras palabras, se murieron nuestras esperanzas, porque el Señor todavía sigue en la tumba, a lo mejor nunca se va a levantar, y ahí se frustraron nuestras esperanzas. Entonces se van a pescar, y resulta que van a pescar y no pescan nada. La frustración se aumenta. Pero Jesús aparece en la playa y les dice: entren al mar y tiren de nuevo la red. Y algunos dicen: mira, pero no hemos pescado toda la noche, de nada nos va a servir tirar de nuevo la red. Pero en tu nombre, Señor, la vamos a tirar. Y tiraron la red. Y dice la palabra que la red se rompía de la cantidad de peces que había retenido la red. Y entonces, a partir de ese momento, los discípulos entendieron que era Jesús, entendieron que era el Hijo de Dios, entendieron que era el poderoso Mesías que había sido enviado para la redención de la humanidad, que el Todopoderoso había descendido para estar con ellos. Su corazón fue animado, su corazón fue fortalecido. Pedro salió de la crisis de fe. Los discípulos que lo habían acompañado también salieron de la crisis de fe cuando se dieron cuenta que Jesús estaba con ellos y el poder de Dios estaba acompañando la vida de Pedro y de los otros, y su fe se recuperó. Y hermanos, de la misma manera, usted y yo tenemos que recuperar nuestra fe. No solamente recuperarla, sino fortalecernos en la fe, porque Dios está con nosotros. Amén. Comprender que Dios nos ama, comprender que Dios está con nosotros, comprender que al morir acá seremos recibidos en gloria en el cielo, comprender que Dios es lo más sublime, lo más grande que poseemos en la tierra, comprender que Dios es la fuente de nuestra fortaleza. Esto, hermano, nos va a bendecir para que no caigamos en procesos de crisis de fe, sino que nos mantengamos firmes y fuertes en el Espíritu. Oremos al Señor. Padre, te damos las gracias, Señor, este día por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por la enseñanza que nos da Asaf en su experiencia, Señor, de la búsqueda, de la comprensión que él necesitaba, Señor, para entender tus propósitos, tus planes, del por qué permite, Señor, que pasemos por procesos de debilidad, procesos de prueba en nuestras vidas. Porque tú quieres, Señor, que nuestra fe se fortalezca más de la fortaleza que tenemos hoy. Tú quieres, Señor, que seamos fuertes, porque tú sabes, Padre, que en este mundo, dice tu palabra, que enfrentaremos diferentes tipos de pruebas. Y necesitamos, Señor, tener el discernimiento, el conocimiento y la fortaleza espiritual para no desmayar, Señor, en nuestra carrera de fe. Señor, que a través de tu palabra y la obra de tu Espíritu Santo podamos, Señor, comprender estas verdades para que nuestra fe se mantenga firme, Padre. Habrán aquí, hermanos, Señor, que a lo mejor están pasando algún proceso de prueba, algún proceso, Señor, de confusión, algún proceso, Padre, de no entender las cosas, por qué las cosas suceden. Señor,
que a través de tu Espíritu y tu palabra podamos rendir, Señor, nuestro corazón para dejar que sea tu Espíritu Santo el que nos dé, Señor, ese conocimiento, esa revelación que nos mantenga firmes en ti, Padre. Tú eres nuestro Padre, Señor. Tú eres bueno, Señor. Tu misericordia es para siempre, Señor. Oh Padre, tú eres fiel, Señor. Nunca me has dejado, nunca nos has desamparado, Señor. Gracias por tu fidelidad, Padre. Gracias porque desde que nos tomaste de la mano derecha nunca nos has soltado. Porque tú eres fiel, Señor, eres bueno. Eres Dios de misericordia, Padre. Gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que en tu gloria tú tienes un lugar para nosotros. Tú has preparado morada, has preparado lugar para tus hijos. Señor, gracias, Padre, porque has hecho provisión eterna para nuestras almas. Gracias, Señor, porque lo más grande, lo más sublime que tenemos, Señor, gracias por comprender que lo más grande y sublime que tenemos eres tú, Señor. Gracias, Padre, por comprender por el Espíritu de Dios que tú eres la fuente de toda bendición, la fuente de nuestra provisión espiritual. Señor, en todas las áreas de nuestra vida están cubiertas en ti, Señor, porque tú eres nuestro gran proveedor, nuestro sustentador. Señor, gracias, Padre. Oh, Señor, levanta un nuevo canto en nuestras vidas, oh Dios. Un canto de fe, un canto de esperanza, un canto de victoria. Oh, Señor, es el canto de victoria de Asaf en este salmo, Señor. Declarar, oh Dios mío, declarar tu grandeza, Padre. Oh, Señor, gracias. Danos ese nuevo canto de victoria. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Oh Señor, gracias, Padre, porque así como tú sacaste a este siervo, Señor, de esa condición de crisis, así también, Señor, lo haces con cada uno de nosotros, Padre, para aprender a confiar, Señor, y a descansar plenamente en ti, oh Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Edifica, Señor, nuestra fe. Edifica, Señor, nuestra fe, Padre. Gracias, Padre.